Padre, te damos gracias por la gracia de nuestro Señor Jesús, por la sangre derramada en el Calvario, por tu Santo Espíritu, Señor, porque tú nos has revestido con tu justicia, Padre, al poner nuestros ojos en la cruz. Bendita cruz, bendito el que murió en esa cruz por nosotros, pero que ha resucitado y está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, aún en este momento, para derramar, Señor, bendición sobre tu pueblo. Necesitamos tu guía, necesitamos tu dirección, necesitamos tu discernimiento, tu corrección, tu palabra de consuelo, palabra de vida, de ánimo. Y necesitamos, Señor, abrir los ojos para poder adorarte y glorificarte como lo mereces. Haz todo eso. Y si alguien no te conoce, Señor, que pueda conocerte esta mañana. Si alguien está confundido, que pueda recibir luz. Si alguien está lastimado, que pueda recibir sanidad. Y sobre todo, Señor, que tú estés en medio de nosotros. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Estamos estudiando la carta de Pablo a los Colosenses. Y bueno, hoy nos toca el versículo 12 al 14 del capítulo 3. No creo que vamos a completar ni siquiera el 12, porque hay una gran riqueza y a veces el Señor me pone en el corazón entrarle con ganas a ciertas áreas. Pablo en el capítulo 3 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis resucitado con Cristo, y vimos que para resucitar hay que morir primero, y eso es lo que representa el bautismo. Tú te sumerges en el agua y luego sales del agua. Cuando te sumerges estás identificándote con la muerte de Cristo, estás, como quien dice, identificándote y diciendo: muero a la vida de egoísmo, a la vida de inmoralidad, muero a la vida de engaño, de materialismo, y quiero identificarme con Jesús. Entonces tú mueres con Cristo, y cuando sales del agua tú estás resucitando en cierta manera. Así como Cristo resucitó, ahora tú vas a vivir una nueva vida por el poder del Señor. Y entonces Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Quién está arriba? Nuestro Señor Jesús. Busquemos a Jesús, busquemos su voluntad, busquemos su sabiduría, busquemos su amor. Y entonces Pablo dice: poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Habemos muerto, o sea, hemos decidido morir al mundo, a la mundanidad. No quiere decir que te vas a morir, te vas a suicidar, pero estamos muriendo a la mundanidad. Y eso es lo que dice Pablo: habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, porque cuando Cristo venga tendremos una vida glorificada. Está escondida ese cuerpo glorificado. Cuando Cristo venga lo tendremos. Y cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. El Señor viene, y cuando venga nosotros seremos glorificados. Entonces Pablo dice: en base a esto vamos a tener una nueva vida. O sea, si hemos resucitado con Cristo, estamos resucitando a una nueva vida. Y en los últimos 2 domingos le he dado un título a nuestra enseñanza: una nueva vida en Cristo. Parte 1, parte 2, es la parte 3. En los versículos 5 en adelante, Pablo dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia, que es idolatría. Y vimos que las palabras que está usando Pablo en el griego es más fuerte que considerar como muertos. Dice: poned a muerte los miembros de vuestro cuerpo terrestre. Y la palabra fornicación es pornía, de donde viene pornografía, pero quiere decir inmoralidad sexual en cualquier forma. Homosexualismo, lesbianismo, pornografía, cualquier tipo de inmoralidad, adulterio, etc. Impureza, las pasiones, las lujurias, los malos deseos, de venganza, de resentimiento, de malicia, y la avaricia, que es idolatría, el amor al dinero, el poner al dinero en lugar de Dios, el poner tu confianza en el dinero, el hacer del dinero tu razón, y que es uno de los problemas en Estados Unidos y en otros lugares. Y Pablo luego dice: la ira de Dios vendrá sobre los hijos de la desobediencia por estas razones. Entonces Dios es un Dios santo, y es necio el que no tiene temor de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Entonces la persona que no tiene un temor santo de Dios realmente está muy mal, porque Dios es un Dios santo y Dios castiga el pecado, lo castiga fuertemente, seriamente. El primer pecado trajo
toda la condenación que vemos hoy en día, toda la destrucción, todas las guerras, todas las enfermedades, toda la malicia, toda la maldad, el engaño, la pedofilia, las violaciones, todo eso es resultado del primer pecado. Entró el pecado y entró todo eso y trajo toda esa corrupción. Pero ¿cuál fue el castigo del Señor? La muerte. El castigo del Señor es la muerte. La paga del pecado es muerte, física y espiritual. Y la muerte espiritual es la separación de Dios. No tienes nada que ver con Él, por supuesto, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esa es la esperanza, nuestra vida eterna. Bueno, Pablo habla de la ira de Dios y luego dice, en los cuales también vosotros anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas, es decir, la vida pasada. Vivías en otro tiempo en esas cosas, en pornografía, fornicación, etc. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas. Y la palabra ahí desechad, algunas versiones dicen put off o laid aside. Poned a un lado, quitad, como quien se quita una ropa, todas estas cosas, ira, enojo. A veces los cristianos dicen, bueno, pero ese es mi mal humor, ese es mi mal temperamento. No podemos ser gente brava, tenemos que quitarnos todas esas cosas, ira, enojo, malicia, o sea, hacer las cosas con una intención de hacer daño, maledicencia. Blasfemia es en el griego, de ahí viene la palabra blasfemar, insultar a Dios, acusar a Dios falsamente, maltratar y calumniar a un hermano o a otra persona. Lenguaje eso es de vuestra lengua. Dios tiene que lavar todo eso. Y luego dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos. O sea, habéis desechado, put off, te habéis quitado el viejo hombre. Es como ponerse una ropa. Y te quitas la ropa vieja y te pones una nueva. Entonces habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos, toda esa conducta. Tú has decidido ya no caminar en ese camino y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. O sea, te has quitado esa conducta y te has revestido con una nueva conducta que es de acuerdo a un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó, que se va renovando. Entonces esa ropa nueva cada vez se va renovando en una mejor ropa. ¿Por qué? Porque esa ropa es una conducta que es basada en nuestro conocimiento de Jesús. Y en la medida que vamos conociendo la palabra del Señor y vamos conociendo a Jesús, no solo intelectualmente, pero de corazón, vamos adquiriendo una mejor manera de convivir y de conducirnos. Y por eso Pablo dice, habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Y por eso estudiamos la palabra, para ir adquiriendo un nuevo conocimiento mayor de nuestro Señor, no solo intelectual, sino en el corazón. Una renovación en la que no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo en todos. Eso lo estudiamos los últimos domingos anteriores. Y ahora viene Pablo y nos habla entonces como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros, perdonando unos a otros. Y si alguien tiene algo contra otro, perdonad así como Cristo lo hizo con nosotros. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo de la unidad. Pero me voy a concentrar en el versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión. Y es ahí donde vamos a entrar en el estudio de hoy. Como escogidos de Dios. Pablo nos recuerda quiénes somos. Somos un pueblo escogido. Un pueblo escogido, elegido por Dios. Yo no me elegiría a mí mismo. Jesús por su gracia me eligió a mí y te eligió a ti. Pedro lo dice, sois linaje escogido. Linaje, esta gente es de sangre azul, ¿verdad? Esta familia, este nombre. En Cristo somos un linaje escogido. Real sacerdocio, somos sacerdotes. En el sentido que podemos interceder por nuestros hermanos, por nuestros enemigos, pero somos real sacerdocio, somos hijos de un rey. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz escogida.
Antes no éramos pueblo, ahora somos el pueblo de Dios. No habíamos recibido misericordia, ahora hemos recibido misericordia. Entonces hemos sido adquiridos como un padre que nos adopta. Y si nos adopta es porque nos está escogiendo, somos escogidos. Dios nos ha escogido. Y es importante porque somos hijos adoptivos de Dios. Él nos ha escogido y al entender eso podemos comportarnos de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios. Dios nos ha creado y escogido a cada uno individualmente. Cada uno de nosotros es imperfecto y falla en muchas áreas. Y el Señor a mí me dio paz un día porque decía, Señor, ¿cómo puedo saber que yo soy escogido? ¿Cómo, Señor? Y en Juan 6:37 para mí ese es un versículo clave, donde Jesús dice, todo el que Padre me da, vendrá a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y yo sé que he venido a Jesús. He venido sucio, he venido tal como estoy, pero he venido a Jesús y le digo, Señor, aquí vengo. Y sé que por eso soy escogido y Él me ha recibido, porque todo lo que el Padre me da viene a mí. Y el que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. ¡Wow! De ninguna manera. Si tú vienes a Jesús, Él no te va a echar afuera. Tú vienes todo mugroso, Él no te va a echar afuera. Tú no tienes que venir limpio porque nadie está limpio. Él es el que nos limpia. Y nos limpia con su sangre. Y luego nos va trabajando en nosotros. En Efesios 1:3 al 8, Pablo habla de cómo somos escogidos por Dios. Ojalá no se nos olvide eso. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea, nos ha favorecido con todo lo que necesitamos espiritualmente. Y somos seres espirituales en este cuerpo físico. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió en Él, en Cristo, porque si no es por Cristo no nos puede escoger, porque no somos dignos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, primero a través de su sangre y luego cambiándonos. Y en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Nos predestinó, Él decretó antes de la fundación del mundo que íbamos a ser sus hijos adoptivos. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, la cual ha derramado gratuitamente en nosotros en el amado. Él ha derramado esa gracia, ese favor inmerecedero, en quien tenemos redención por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Hemos sido redimidos, hemos sido comprados, hemos sido liberados de la esclavitud de Satanás, en quien tenemos redención por medio de su sangre. Nadie puede vanagloriarse, es por la sangre de Jesús, por medio de su sangre, el perdón de nuestros pecados. Si entiendo que Dios es el Rey del universo que me ha escogido, eso me libera para vivir una vida distinta. Ya no necesito estar celoso de nadie, no necesito estar envidioso de nadie. Soy hijo de Dios, soy un hijo especial de Dios. ¿Por qué voy a tener envidia de nadie? Si Dios es mi papá. Y eso es tan importante. Hay una canción, y estaba buscándola ayer en la tarde y no la hallaba, y en la madrugada que me desperté me puse a buscarla y la hallé. Y la traduje al español. Las letras me encantan. Pero es de Francesca Battistelli que dice, He knows my name. ¿Alguien ha oído esa canción? Es una canción preciosa. Y traduje la letra y dice así: pasé tiempo hoy conversando en el espejo, cara a cara con alguien lejos de ser perfecto. Yo no me escogería primero a mí misma si estuviera buscando una campeona. De hecho, yo entendería perfectamente si escogieras a todo el mundo antes que a mí. Pero esta no es mi historia, porque tal como tú eres Dios, aunque viste mi corazón, hiciste algo de la nada. Yo no necesito mi nombre iluminado con luces. Yo soy famosa a los ojos de mi Padre. Si entendiéramos el amor de Dios, no necesitamos sobresalir sobre otra gente.
Somos famosos a los ojos de Dios. Él nos ama. No te equivoques, Él sabe mi nombre. Yo no vivo por el aplauso de la gente, ya de por sí soy más que adorada por mi papá. En su escenario y sabe mi nombre. Oh, Él sabe mi nombre. No he de permanecer callada, soy hecha para ser una leona, rugiré más allá de una canción con cada momento que tengo de vida, tal como tú eres, oh Dios, aunque viste mi corazón, hiciste algo de la nada. Él me llama escogida, perdonada y libre, hija del Rey, suya para siempre y atesorada, soy amada. Yo no necesito mi nombre iluminado con luces, yo soy famosa a los ojos de mi papá. No te equivoques, Él sabe mi nombre. Yo no vivo por el aplauso de la gente, ya de por sí soy más que adorada por mi papá. Es su escenario y sabe mi nombre, oh, Él sabe mi nombre. Me encanta esa canción. Porque si realmente tú sabes que Jesús te ama, que Dios te ha escogido, tú no necesitas el aplauso de la gente. Tú no necesitas que la gente te admire. Tú no empiezas a vivir para que la gente te apruebe. Tú estás satisfecha. Tú estás satisfecho con que Dios te ama, con que tu papá te ha escogido. Y te ha escogido entendiendo que no mereces. Porque si tú crees que lo mereces, vas a pasar toda la vida tratando de merecer el amor de Dios y sabes que no lo mereces. Es la sangre de Jesús. Entonces Pablo dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Entonces Pablo dice, santos, hemos sido apartados de la mundanidad, del egoísmo, del engaño, de la inmoralidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No nos podemos olvidar nuestra identidad, somos hijos de Dios, escogidos por Dios. Y si hemos fallado, ¿quién no falla? Dice la palabra del Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Como escogidos de Dios, santos y amados, Dios nos ama. Muchas personas no pueden entender el amor de un padre porque han tenido padres abusivos. O no han tenido un padre, o el padre los ha abandonado. Pero Dios nos modela el amor del Padre Jesucristo. Ese amor que nos mostró Jesús. Y mandando a Jesús a la cruz por nosotros. Dios nos ama. Mirad qué tan gran amor nos ha dado el Padre, dice Juan, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. No se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo el que tiene los ojos puestos en esto, se purifica así como Él es puro. Entonces el pensar en que vendrá el Señor por nosotros, el poner la vida en las cosas de arriba, es importante, porque nos va a alejar del pecado y de la mundanidad. Si habéis pues resucitado en Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces debemos dejar de vivir para hoy. No quiere decir que no vamos a tener los pies en la tierra, pero debemos de entender que estamos de pasada. Y si estamos de pasada, ¿qué pérdida de tiempo será si vivimos toda esta vida y al morir no hemos hecho provisión para el futuro? Terminamos en el infierno, no porque Dios quiera, sino porque hemos sido necios y hemos sido engañados por Satanás y no hemos querido oír la voz de Dios, que mandó a su Hijo a sacarnos de la mundanidad y a llamarnos a la vida eterna. Pablo dice, revestido de tierna compasión, humildad, mansedumbre y paciencia. Acuérdate que el Señor habla de que, y vestidos del nuevo hombre, en Colosenses 3:10, y vestidos del nuevo hombre, el cual se va renovando de acuerdo a un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que nos creó. Entonces, estas características son las de Jesucristo, revestidos de tierna compasión. Estas características las mostró Jesucristo. Jesucristo lleno del Espíritu Santo, fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio.
Entonces Pablo nos está hablando que nos revistamos, revestidos de tierna compasión, de las características de Jesús. ¿De quién? De Jesús. La palabra tierna compasión, la New King James Version, la traduce tender mercies, misericordias tiernas. La New Living Translation la traduce tender hearted mercy, una misericordia de un corazón tierno. La English Standard Version la traduce compassionate heart, un corazón compasivo. La New American Standard, heart of compassion, un corazón de compasión. ¿Qué es compasión? Compasión es sentir la situación desafortunada que atraviesa a alguien, revestido de tierna compasión. ¿Qué es compasión? Es tener un sentir por la situación de otra persona, es entender en cierta manera el dolor o la desesperación que embarga a alguien, es querer hacer algo por mitigarlo. Es la compasión por los perdidos el que hace que uno dedique su vida a servir al Señor. Un corazón compasivo mueve a la persona a salirse de su rutina con el propósito de hacer algo por el que sufre, ya sea espiritualmente. Tal vez la persona ni lo sabe, estás en un incendio, estás dormido y alguien viene y te despierta. Y esa persona que se despierta ha salido de su camino para decirte hay un incendio y hasta se está arriesgando porque tiene compasión de ti. La compasión te mueve a hacer algo por la otra persona. Un corazón compasivo te saca de tu rutina para hacer algo por el que sufre un dolor físico, o mental, o espiritual, o emocional. Hay gente que no tiene ni compasión por los animales y los maltrata. Hay que tener compasión hasta por los animalitos, creación de Dios. Pero cuánto más por las criaturas que han sido creadas a la imagen de Dios. Hombres y mujeres, niños, niñas que sufren. Ayer en la cruzada de Harvest anunciaron un programa de Compassion International. Y conozco ese ministerio en El Salvador, porque la iglesia de Zacatecoluca, donde iba a predicar, tienen ese ministerio. Y alimentan a los niños. Y todos los días llegan después de clase, tienen programas después de clase. Y les enseñan la palabra del Señor, les enseñan matemáticas y otras cosas, y les dan comida, etc. Entonces, Compassion International. Vivimos en una sociedad llena de crueldad. Un corazón compasivo es lo contrario a un corazón de piedra, duro e indiferente. Nuestra sociedad es una sociedad cruel, se lastiman las personas. Vaya a las escuelas, todo el bullying que ocurre. Hay crueldad, se ofende al débil, se aplasta al indefenso. Aún con nuestros hermanos que algunos no tienen documentos, ¿cómo se les toma ventaja muchas veces? Sabe que no tienen documentos, se le paga la tercera parte del salario mínimo, o no se le paga. Hay gente ingrata. Vivimos en un ambiente competitivo, egocéntrico. Quieres salir adelante, no te importa a quién aplastas. No hay un corazón compasivo. Vivimos en un ambiente hedonista. ¿Qué quiere decir hedonista? La gente vive por placer. Eso es lo que mueve a la gente. Y si tú vives por placer, a ti no te importa quién se te pone en medio, porque tú buscas tu placer. No hay espacio para la compasión. Jesús estuvo lleno de compasión. Jesús fue compasivo. Dios es un Dios compasivo. Satanás nos muestra, hermanos, nosotros tenemos conocimiento de la palabra de Dios. La gente le echa la culpa a Dios de muchas cosas porque no conocen a Dios. Satanás los ha engañado. Cuando Adán y Eva pecaron, le entregaron el gobierno de este mundo a Satanás. No es la culpa de Dios, fue el hombre el que pecó y desobedeció a Dios. Y Dios en su misericordia mandó a su Hijo y ha mandado profetas, apóstoles, pastores hoy en día, siervos, hombres y mujeres, a llamar a otros a venir al Señor, a conocer la verdad, a no echarle la culpa a Dios. En Mateo 9, 35 al 36 leemos cómo Jesús recurría a todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de ellos. ¿Por qué enseñando? Porque necesitan conocer la palabra de Dios. Dios nos ha escrito una carta de amor y Jesús iba enseñando de Dios, que conocieran a Dios.
el plan de Dios para sus vidas, enseñando en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino, proclamando buenas noticias. Yo antes veía las noticias, en serio, todos los días que podía, veía las noticias a las 6:30. Antes era ABC, después NBC, hoy no las veo. No solo porque son malas noticias las que dan, pero son malos noticieros. No les puedes creer ni el nombre a esa gente hoy en día. Y tienen sus agendas liberales y no me interesa. Entonces ya ni veo las noticias de televisión. Pongo Fox News un poco. Pero Jesús iba proclamando las buenas noticias y sanando. O sea, vemos que va enseñando, porque la ignorancia es triste, ¿no? Es triste estar en ignorancia. Es triste estar en ignorancia en cosas de este mundo. ¿Cuánto más es triste estar en ignorancia en las cosas eternas, que nos van a afectar toda la eternidad? Y Jesús iba enseñando, porque tenía compasión. Vino a enseñar y proclamaba el evangelio, porque sabía que la gente estaba sin esperanza. Le estaba dando la esperanza. Y vemos que dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Veía a alguien enfermo, él tenía compasión de la persona enferma. Y vemos que dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Tuvo compasión, porque las vio como ovejas sin pastor. Las vio como ovejas confundidas. Hoy hay gente que no quiere saber nada, ¿cierto o no? Hay gente que no está que está confundida, pero no quiere saber nada de nadie. No quiere saber nada de religión, nada de la Biblia, nada de Dios. Yo recuerdo cuando empezamos a hacer algunos eventos de alcance, ahí en la Richmond High School. ¿Quiénes se acuerdan, algunos de ustedes? Llevaban un puño de gente, ¿se acuerdan? Hacíamos para la Semana Santa una barbaridad, 300, 400 personas. Hoy haces un evento, no te llega nadie, hermano. La gente no quiere saber nada. Pero hay algunos que están angustiados y hay algunos que están abatidos, como ovejas que no tienen pastor. Y podemos llevarlas al buen pastor. Todavía hay de esas. Nosotros somos ejemplo de esas, ¿no? Somos ovejas que hemos encontrado al buen pastor, al Señor Jesucristo. Y Jesús tuvo compasión. Jesús fue de compasión. En Mateo 15:32 leemos cómo Jesús, llamando junto hacia sus discípulos, les dijo, tengo compasión de la multitud, porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. La multitud había caminado 3 días con Jesús. Se les había olvidado sus trabajos, su alimentación. Se habían olvidado de todo eso. Estaban siguiendo a Jesús por 3 días. Tal vez cuando oyeron que ahí estaba el Jesús, que es el que sana, el que dice palabras que todo el mundo está ahí queriendo oír, la gente salió corriendo, metió en alguna bolsa alguna cosa que llevar. Y pasó 3 días y ya estaban sin comida, y Jesús tiene compasión y los alimenta. Hay tanto que leer para ver la compasión de Jesús. Jesús en Mateo 11 dice, venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué dice eso? Porque tiene compasión. Venid a mí los que estáis cansados y cargados. Tal vez tú estás cansado, tal vez tú estás cargado. Jesús tiene compasión de ti. Venid a mí los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Lucas 19 vemos cómo Jesús llora por Jerusalén. ¿Por qué crees que llora? ¿Porque no lo habían hecho rey? No. Lloró por Jerusalén porque sabía que iban a ser destruidos. ¿Y quién era Jerusalén? Era la gente que iba a decir, crucifícalo, crucifícalo. Por ellos lloró Jesús. Dice que el capítulo 19, versículo 41, cuando se acercó al ver la ciudad, esto es después del domingo de Ramos, que entra Jesús y lo proclaman rey sus discípulos y el Mesías,
Y la multitud, muchos de la multitud lo declararon rey, pero a los pocos días lo estaban declarando, crucifícalo, crucifícalo, porque se dejaron influenciar por los sacerdotes y los líderes y los ancianos del Sanedrín. Pero vemos que cuando se acerca a la ciudad, lloró sobre ella. Jesús lloró sobre aquellos que lo iban a crucificar. O sea que en vez de decir estos sinvergüenzas, que se quemen, Él lloró por ellos. Diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes. En el año 70, el ejército romano, bajo el emperador Tito, destruye Jerusalén. Y la matazón de judíos es horrible. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán a ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, Dios es justo, Dios es santo, Dios iba a traer juicio sobre ellos. Dios les había mandado profetas y ahora le había mandado a su hijo y lo estaban rechazando. Y Dios dice, llega el momento donde tengo que traer juicio. Y Dios trae juicio, pero no lo trae con alegría, lo trae con lágrimas. Jesús llora por aquellos que iba a destruir, porque no le dieron la oportunidad, no quisieron aceptar la oportunidad de salvación. Y Jesús llora por ellos. En Mateo 23, 37 al 39 vemos la compasión de Jesús, donde dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. Mira de quién está hablando. La que mata a los profetas. ¿De quiénes son los profetas? Son enviados por Dios. La que mata a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus pollitos bajo sus alas y no quisiste? He aquí tu casa te queda desierta hasta el día que digas, bendito el que viene en nombre del Señor. Está llorando sobre Jerusalén. Está diciendo, ¿cuántas veces quise reunirte? ¿Por qué? Porque sabe que Él es la única respuesta. Él es la salvación. Y intentó. Pero muchos rechazaron. Y Dios trajo destrucción. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina a sus pollitos? ¿Eso no es compasión? Eso es mucha compasión. Jesús es compasivo, Dios es compasivo. Tenemos la cruzada Harvest. El viernes 2.500 personas hicieron profesión de fe. Y creo que ayer han de haber sido unas 3.000 a 4.000 las que hicieron profesión de fe. ¿Por qué? Porque Dios es compasivo y no se cobra ni 5 por entrar. Y en las iglesias se predica la palabra del Señor. En algunos lugares te trasquilan y te roban. Y esa es la obra de Satanás para que no busques a Dios. Pero Dios tiene su mensaje. Dios tiene sus siervos. Y tú puedes oír y buscar y recibir el mensaje de salvación. Charles Spurgeon dijo esto. Porque tenemos que entender que Dios es compasivo. Dice, predicar la ira de Dios. Porque Dios es un Dios que el pecado provoca su ira. Y él dice, predicar la ira de Dios con un corazón duro, con labios ásperos y ojos sin lágrimas y con un espíritu frío, en vez de beneficiar al hombre lo endurece y no muestra el corazón de Dios. Dios es compasivo. Charles Spurgeon dice, ama a la gente. ¿Quién fue Charles Spurgeon? Fue un gran predicador, evangelista, Dios lo usó, pero él lloraba por los perdidos. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por los perdidos? En serio, ¿has derramado alguna vez lágrima por la gente que se está yendo al infierno? Charles Spurgeon dijo, ama a la gente, llora por ellos si no puedes traerlos a Cristo. Si no puedes salvarlos, llora por ellos, siendo que no puedes darle ni siquiera una gota de agua fría cuando estén en el infierno. Dale las lágrimas de tu corazón mientras están en este cuerpo antes de que entren al castigo eterno. Cuando yo estaba traduciendo eso, pensé en la gente que conozco y me quebré en lágrimas. Me quebré en lágrimas.
y a la gente que conozco que no conocen el Evangelio y rehúsan el Evangelio. Y ese era el corazón de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: mis ojos derraman lágrimas de dolor cuando pienso en algunos de ustedes que escuchan mi voz año tras año y sin embargo no oyen. Me oyen a mí, pero no oyen la voz del Señor. ¿Te ha pasado eso? Muchas veces yo estoy compartiendo con la gente y me oyen a mí, pero no están oyendo la voz de Jesús. Y me rompe el corazón, porque sé que no soy yo, sé que es el Señor que está tratando de traerlos a los pies de Cristo. Pero rehúsan, están oyendo mi voz, no la voz de Jesús. No es la voz nuestra la que vendió, es la de Jesús. Pero Jesús nos usa, Jesús nos usa. Y muchas veces la gente creen que somos nosotros, pero es Jesús usando palos torcidos para escribir un mensaje de esperanza y de salvación para que ellos escapen del infierno. Pero Satanás los tiene atrapados. Charles Spurgeon dijo: ¿cuántas han sido las flechas que del arco de Dios he lanzado a tu corazón? ¿Han sido acaso despreciadas? Han golpeado tu armadura, pero no han penetrado a tu corazón. Yo tengo que hacer, dijo, todo lo posible para que seas salvo. Tengo que ver qué hacer para que te apropies de la vida eterna. Tengo que hacer lo imposible para que mires a Jesús. La Biblia dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la compasión de Dios. En 2 Corintios 5, Pablo dice: Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha dado a nosotros el mensaje de reconciliación. Y por lo tanto somos embajadores de Cristo. Y como que si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo rogamos: reconciliados con Dios. ¿Quién está diciendo eso? Mira lo que dice. Por tanto somos embajadores de Cristo, y como que si Dios rogara por medio de nosotros. Dios rogando. Dios rogando. ¿Cuánto fue la última vez que le rogaste a alguien por algo? En tu orgullo no le ruegas a nadie nada. Y Dios nos ruega que escapemos del infierno, porque nos ama. Ese es un Dios compasivo. Jesús dio la vida por nosotros, porque nos ama y tuvo compasión de nosotros. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que uno dé su vida por sus amigos. Dios es un Dios compasivo, contrario a lo que muestra Satanás. En Isaías, Jesús, que es la palabra viva, dice, es profeta el que escribe, pero es Dios quien está hablando a través del profeta. Dice: ¿puede una mujer abandonar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré. Está hablando de su pueblo escogido. Y dice: si una mujer se olvida del niño de su pecho, si una mujer se olvida del hijo de sus entrañas, es más posible que eso ocurra a que yo me olvide de ti. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, dice Pablo. Tribulación, angustia, nada nos puede separar del amor de Cristo. En Lamentaciones 3, 21 al 26, Jeremías, después de la destrucción de Jerusalén, dice: esto traigo a mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias de Dios jamás terminan, nunca fallan, sus bondades son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando Dios ordenó a Israel destruir las naciones en Canaán, Dios ordenó a Israel que destruyera allá por el año 1500, cuando los sacó de Egipto y los llevó por el desierto, y por su necedad estuvieron 40 años dando vueltas en círculo hasta que los llevó ya a tomar la tierra prometida. Dijo: destruyan las ciudades, destruyan esos pueblos. Pero por 400 años Dios les estuvo advirtiendo a esa gente que se arrepintiera, y no se quiso arrepentir. 400 años, ¿es eso compasión? Es mucha compasión. Esa gente adoraban a sus dioses ídolos,
A través de prostitución hacían actos sexuales con templos, con las prostitutas de templo, hombres y mujeres, para que los dioses de ellos prosperaran la tierra. Quemaban a sus hijos y Dios les advirtió, pero ellos eran necios. Y Dios tuvo compasión, pero al final de 400 años mandó al pueblo de Israel y dice, acaben con ellos. ¿Por qué? Porque tengo compasión de mi pueblo escogido. No quiero que agarren esas mañas. Es como el médico que corta el cáncer, pero viene Satanás y te dice, mira cómo es Dios. Y la gente está lista para decir, sí, así es Dios, yo hago lo que quiero, yo vivo mi vida porque Dios es así. Ese es un engaño de Satanás para que vivas en la oscuridad y en el engaño y termines en el infierno. Pero Dios es un Dios compasivo. En Éxodo 33, es una sección muy linda, iba a leerla mucho, pero no tenemos tiempo. Leemos como el versículo 18, Moisés le dice al Señor, me has dicho que lleve a tu pueblo, pero no me dices quién va a ir conmigo. Y le dice, bueno, si tú no vas conmigo, no me hagas ir. El Señor dice, sí, voy a ir contigo. Si tu presencia no va con nosotros, no me hagas partir de acá. Porque lo más dulce es la presencia de nuestro Señor Jesús. Entonces el versículo 18 vemos que Moisés dice, te ruego que me muestres tu gloria. Muéstrame tu gloria. Ah, no, algunos quieren ir a Universal Studios. Eso es lo que quiero ver. Yo quiero ver Universal Studios, yo quiero ir a Hollywood. Yo quiero ir a ver a Disneyland. Está bien, ve a Disneyland. Pero ¿te interesa eso más que ver la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué falso concepto de Dios! ¿Qué te está robando Satanás? La gloria de Dios. Y Dios le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti. Te voy a dar toda mi gloria, te haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia de quien tendré misericordia, y tendré compasión de quien tendré compasión. Si tú vienes a Él, Él tendrá compasión de ti. Porque todo lo que el Padre me da viene a mí, al que viene a mí de ninguna manera lo echaré afuera. Y viene y vemos que el Señor pasa delante de Moisés. ¿Y cuál es la gloria? Es mostrar quién es Él. Un Dios compasivo. Y el versículo 6 del capítulo 34 dice, Jehová, Jehová, está diciendo, ese es mi nombre. Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, en compasión y verdad o fidelidad, dependiendo cómo lo traduzcas. La palabra ejmet en el hebreo. El que guarda misericordia a millares. Misericordia. Misericordia. Napoleón Bonaparte venía con su ejército y una mujer viene y le ruega misericordia por su hijo. Te pido misericordia por mi hijo, tu hijo merece morir. Te ruego misericordia, tu hijo merece morir. No te estoy pidiendo justicia, te estoy pidiendo misericordia. Él guarda misericordia a millares. Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. La iniquidad, ese corazón malvado que tenemos. La transgresión, violamos la ley. El pecado, la incapacidad de llegar al estándar que Dios demanda. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero luego dice, pero no tendrá por inocente al culpable, sino que castiga la iniquidad. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y de los hijos sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y en Éxodo dice, de los que me aborrecen. ¿Qué está diciendo? Tú vienes a un Dios compasivo, Él te mostrará misericordia. Tú vienes a un Dios compasivo, Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Pero si tú en tu arrogancia dices, a mí qué me importa Dios, yo vivo mi vida. Dios no puede ser tan duro, tan malo para mandarme al infierno. Castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero Dios es injusto. ¿Por qué sobre los hijos? ¿Sabes qué? Porque los hijos ven el ejemplo en los papás. Y no es que Dios quiera castigar a los hijos por el pecado de los padres, pero muchas veces los hijos siguen el ejemplo de los padres y lo aumentan. Y si el hijo nace, si el hijo ve al papá sin temor a Dios,
el hijo no solo no tiene temor a Dios, sino que lo desafía mucho más allá de lo que su padre lo desafió. Y Dios tiene que castigar. Pero Dios es compasivo, y en el Antiguo Testamento vemos casos de hombres que sus papás fueron malvados, reyes malvados, y ellos fueron favorecidos por Dios porque ellos se arrepintieron y buscaron la gracia de Dios. Dios es un Dios compasivo. En 2 de Pedro 3:9 dice, el Señor es paciente con vosotros, no queriendo que nadie perezca, mas que todos vengan al arrepentimiento. Dios no se complace con la muerte del injusto. Dios es compasivo. En Isaías 1:18-20 dice, venid ahora y razonemos, dice Jehová. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Si queréis y obedecéis, comeréis lo mejor de la tierra. Pero si rehusáis y os rebeláis, por la espada serás devorados. Ciertamente la boca de Jehová ha hablado. Dios es santo, Dios es justo, Dios castiga el pecado. Dios ha creado un lago de fuego y azufre para Satanás, y lo merece Satanás. Ha traído al mundo a destrucción, se ha rebelado contra Dios. Es la causa de todos los abortos, de las divisiones en los hogares, de las traiciones, de las enfermedades. Satanás ha estado detrás de todo eso. Y Dios ha creado el lago de fuego y azufre. Y aquellos que están bajo el gobierno del príncipe de las tinieblas, que no huyen de las manos de Satanás y buscan a Jesús con un corazón arrepentido, van a ir al lago de fuego y azufre. Pero no es porque Dios no sea compasivo, es porque tu corazón es lleno de arrogancia, y en tu arrogancia rechazas a Dios y prefieres ir al infierno que reconocer el amor y la misericordia de Dios por ti. Isaías mismo dijo, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. O sea, Dios está cerca. Dios está aquí con nosotros. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Abandone el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Vamos a pararnos. Si tú nunca has recibido a Cristo, Dios te ruega, recibe a Cristo. Ya sea que estés aquí, que estés en el salón familiar, que me estés oyendo por el internet. Si tú no has recibido a Cristo, recibe a Cristo. Y recibir a Cristo no es recibir a Santa Claus para que haga lo que a ti te dé la gana, ni es recibir a un genie, a un mago que en su Aladino, a la lámpara de Aladino, para que te haga tus caprichos. Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es el camino, es la verdad, es luz, es vida. Él es el pastor que guía a las ovejas, que sabe qué necesitan las ovejas. Él es el padre que disciplina a sus hijos porque les conviene recibir disciplina. Él es el padre que no accede al capricho de cada uno de sus hijos porque busca el bien de sus hijos. Él es el que un día juzgará a este mundo, porque Dios es un Dios de justicia, pero es el Salvador del mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Si no has recibido a Jesús, recíbelo hoy. Sucio como eres, imperfecto como eres, incapaz de caminar en rectitud, tal como lo eres, pero ven a Jesús y Él transformará tu vida y te hará hijo de Dios, hija de Dios. Y si tú conoces a alguien, a mí me trajo convicción cuando leía lo de Spurgeon ayer, porque derramé lágrimas por la gente que no había derramado por años
tal vez no por años, pero que no había derramado por algún tiempo. Y derramé lágrimas por ellos, y me di cuenta que no derramo lágrimas por los perdidos como debería, porque mi corazón no tiene la compasión de Jesús. Tenemos que ser compasivos, revestidos de tierna compasión, compasión con nuestros hermanos. Dios es un Dios lleno de compasión. Debemos de revestirnos de tierna compasión. Dietrich Bonhoeffer, ese hombre cristiano que murió en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, que fue un hombre usado por Dios, dijo: debemos de ver a la gente no tanto por lo que hacen o dejan de hacer, sino a la luz de lo que sufren. Póntete en los pies de la gente en vez de juzgarlos. Ten compasión. Que seamos un hombre, una mujer de compasión, revestidos de tierna compasión, porque Dios es un Dios de compasión. Que Dios nos dé compasión por los vecinos, si son güeros o africanos o asiáticos o latinos, que tengamos compasión por ellos. Y si vemos a alguien en las drogas, que tengamos compasión. Y si vemos a alguien trabado en fornicación, tengamos compasión. Jesús la tuvo por aquella mujer que le fue encontrada en adulterio. Tuvo compasión de ella. De hecho, dijo a los que la querían matar: el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y nadie se atrevió a tirar una piedra. Se fueron yendo. Mujer, nadie te condena. Yo tampoco, pero ya no peques. ¿Por qué le dijo ya no peques? Porque Dios es santo. Y un día trae juicio. Le mostró compasión, pero si tú no recibes la compasión de Dios, vas a recibir el juicio de Dios. Ora conmigo para recibir a Jesús. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como Señor de mi vida. Te ruego perdón. Quiero que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Dirige mis pasos. Tú eres un Dios compasivo. Por eso vengo a ti. Tú eres un Dios que me ama. Por eso me has escogido. Porque he venido a ti es porque tú me has escogido. Y porque tú me amas. Porque tú me amas, yo vengo a ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor. Padre, derrama tu Espíritu Santo en aquellas personas que hoy te reciben, en los que te recibirán a través de este mensaje otro día. Y te ruego también, Padre, que bendigas a cada uno de nuestra congregación, a todos los que estamos aquí presentes, que nos des un corazón compasivo por los perdidos. Te rogamos por nuestros parientes, por nuestros amigos, por nuestros enemigos que no te conocen. Tócales y ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu voz y que no nos oigan a nosotros, pero que te oigan a ti, Señor. Padre, te lo ruego en nombre de Cristo Jesús. Amén.